Pues soy Txell, nací en Barcelona, soy una enamorada del baile, me encanta los pájaros o escucharlos cantar y soy una apasionada de la vida y de vivir. Es algo que me flipa. Genial. Pues venga, empecemos por el principio. Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, dónde naciste, cómo has crecido. Vale, pues nací en Barcelona, en una familia donde era hija única, bueno, soy hija única, es algo que me pesó y podemos hablar de eso si quieres. Una familia con unas estructuras y una disciplina muy marcada, todo tenía que ser perfecto y yo pues no, quizás no era la niña perfecta, aunque ellos dicen que he sido su hija perfecta, pero sí que es verdad que eso corta muchas alas porque tienes que encajar en esa estructura. Y yo era una niña muy feliz, muy risueña, muy alegre, que le encantaba explorar, que le encantaba ensuciarse, pero no le dejaban ensuciarse, que le encantaba saltar, pero no se podía saltar porque no era correcto, le encantaba jugar, pero no podía jugar porque estaba en un restaurante y en los restaurantes no se juega porque se molesta. Entonces era una niña con unas alitas que las tenía de alguna manera un poco cortadas, pero que aún así me creé mi propio mundo interior y ahí desarrollé lo que no podía hacer en físico, por decirlo de alguna manera, lo hacía a nivel imaginario, utilizaba la imaginación para meterme en mundos bueno, increíbles que para mí ahora, claro, como adulta los ves diferentes, pero que como niña eran flipantes. Yo recuerdo hacer mis propias excursiones por las selvas amazónicas, encontrándome animales, serpientes, cogiendo las serpientes ahí, tocando todos los animales. Y claro, esto era algo que, por otro lado, en casa era como animales no, tampoco se podían tener animales. Y yo quería, bueno, adoraba y adoro los animales, con lo cual era como un constante pedir también. Y tuve mucha suerte porque mis abuelos vivían en el campo. Y entonces, como mis padres trabajaban mucho, en verano me enviaban al pueblo con los abuelos. Y mis abuelos eran muy jóvenes. De hecho, cuando yo nazco, pues creo que mi abuela estaba en los 40, o sea, muy jovencita. Y estaban todavía dijéramos, en una edad laboral, que estaba un poco por casa, y bueno, yo campaba un poquillo a mis anchas, y ahí sí que salía la niña más exploradora. Entonces me pegaba unas leches increíbles, iba todo el día con las rodillas sangrando. Esto era todo lo contrario a lo que era en la ciudad, pues allí como que me dejaba ir. Y Digamos que tu mundo interior que te creabas en Barcelona, allí con tus abuelos lo podías externalizar, sí, ¿no? Un poco. sí, de hecho, recuerdo un día coger un cuchillo y digo, voy a irme a dar una vuelta, a ver qué animal encuentro, y me defiendo. Y luego lo piensas y dices, igual tendría 7 años. Y recuerdo inventarme, obviamente como buena niña, llegar a casa y mi tío, que es 8 años más mayor que yo, que es casi más un hermano que un tío, me ve con el cuchillo y me dice, pero ¿tú dónde has ido con el cuchillo? Y digo, no, me he ido de excursión y he cortado la cola de un lagarto. Y me dice, eso es imposible. Y yo, que no, que la he cortado. Que te lo digo yo, mira, todavía queda por aquí. Y entonces yo, que era una niña que no mentía nunca, porque además era súper honesta, entonces lo decía todo, no tenía filtro, que esto también es algo que a veces hubiera venido bien saber mentir, pues recuerdo esa anécdota porque mentí por primera vez. Y era como, estoy mintiendo. Pero como era una situación súper chula de, mira que he ido por la selva y tal, pues era como que no me pesaba haber mentido. Y digo, pues hasta me siento orgullosa de la mentira que acabo de contar. Mi tío obviamente no se creyó nada, él tendría entonces unos 14, 15 años, que se iba a creer, pero yo era súper feliz. Entonces tenía esta dualidad, la ciudad, que era la que me hacía entrar en una estructura, y luego el pueblo, que era donde yo podía pues abrirme y hacer todo aquello que no podía experimentar en una ciudad. Y además no estaban mis padres, a los que yo apodaba el capitán y la sargento, y de hecho en mi familia se les quedó el apodo a mis padres del capitán y la sargento durante un tiempo, porque yo siempre decía que eran un capitán y una sargento, o sea, era como, todo eran normas, todo era muy disciplina, y allí en el pueblo esa parte de la familia no era tan disciplinada. Era más de dejar al niño, no pasa nada, da igual. Yo me metía en los rebaños con las ovejas, o sea, cuando no me encontraban, mi abuelo siempre decía, está en el centro del rebaño
con el corderito en brazos y sentada en el suelo, busca. Y efectivamente. Y luego llegaba llena de pulgas, mi abuela loca, ahora te tengo que quitar las pulgas, no sé qué. Y yo toda ya picotadas, pero a mí me da igual, yo era feliz en medio de los animales, o sea, sucia, además, me podía suciar, que esto era algo increíble para mí, porque en mi casa era, haz lo que quieras, pero no te sucies. Yo iba al parque y no me suciaba. ¿Cómo puedes ir al parque y no suciarte? Es que yo ahora como adulta lo pienso y digo, es imposible. Y en cambio allí no, o sea, me podía poner como me diste la gana y no pasaba nada. Lo mejor de todo era que nadie se enfadaba porque me hubiera ensuciado o porque hubiera roto algo. Eran como, bueno, un poco más flexibles. Entonces tenía esta dualidad, he vivido siempre en una dualidad, dijéramos. ¿Y en el colegio? Porque me imagino que tus padres también, el nivel de exigencia tanto de comportamiento, sino también a nivel académico, seguramente te pedirían esto. Mucho. ¿Cómo era el colegio a nivel... Bueno, cómo convivías con esta exigencia que te daban tus padres? ¿Y cómo era la convivencia con tus compañeros? Y si también tenías que controlar mucho la estructura del colegio o eras más cabra loca... Nada, cabra loca. De hecho, era la niña buena, la que casi ningún profesor se enteraba que estaba en clase porque estaba ahí tranquilita, calladita y haciendo lo que tocaba. El nivel de exigencia obviamente era muy alto. Mi padre es un perfeccionista nato. Como buen perfeccionista busca que tú también lo seas, o sea, la perfección en todo momento. Mi madre quizás es un poco menos, pero él es súper perfeccionista y entonces había mucha autoexigencia por mi parte, porque vivía la exigencia en casa, entonces era como la sensación de nunca ser suficiente y de nunca tener las notas perfectas para que se sintieran orgullosos. Entonces esa parte era complicada de gestionar porque soy una persona que me encanta el conocimiento, me encanta aprender cosas, me encanta saber, pero a mi manera. Y mi manera es, no puedo estar más de una hora con la misma cosa, porque entonces desconecto y me voy a ese mundo de fantasía. Entonces, claro, a mí en mi casa me tocaba estar horas estudiando, yo llegaba al colegio, intentaba replicar lo que hacía en casa, era muy complicado porque veía que otros niños no lo hacían, yo quería ser más esos niños, pero a la vez tenía que ser la niña buena porque no vaya a ser que nos llegue una notita en la agenda diciendo que te has portado mal. Que les llegaban, pero habla mucho. Las notas era, no para de hablar. Entonces, claro, en casa era como, no puede ser que nos llamen la atención porque hablas tanto, tienes que estar concentrada, tienes que estar con el foco ahí. Así que también dejé de hablar, porque era algo, bueno, que yo creo que se nota, que me encanta hablar, y era una parte de mí muy importante, entonces dejé de comunicar, porque en realidad para mí es comunicación, el poder hablar. Entonces dejé de hacerlo y yo estaba allí, y claro, para el resto de los niños, dijéramos que no era muy popular, porque estaba calladita, no me decía nunca nada, no me metía en ningún follón, nunca tomaba partido, ahí aprendí a no meterme en conflictos, que entonces no llamas la atención y por lo tanto en casa no te van a decir nada, cuando en el fondo yo sí que quería activamente formar parte del conflicto en el sentido de si yo veía algo que para mí era una injusticia, yo quería decirlo y quería ponerme de parte de quien creía que tenía que ponerme. Pero esa parte de no lo hagas porque va a llegar una notita a casa, hacía que no lo hiciera. Con lo cual, otra vez ahí, era como encadenada. Estoy en el pupitre, estoy sentada y no me puedo mover, bueno, tengo que estar concentrada, pero no puedo. Y era un poco locura. Siempre tuve un grupito, como siempre, de amigos, pero ya eran los raritos. Y esto era algo que, sobre todo muy de pequeña, siempre estaba en el grupo de los raritos. Y se me veía como débil, con lo cual era blanco fácil para que la gente se metiera conmigo. Por suerte, no sufrí lo que hoy en día conocemos como bullying, pero sí que era fácil meterse conmigo porque sabían que yo no iba a responder. Y entonces, bueno, yo callaba y me lo llevaba dentro, pero no me metía en ningún follón ni nada. Pero bueno, como todo niño, hay un momento en que te sale la rabia. Y eso sí, cuando salía la rabia era ¡ah, que me como a todo el mundo! Bueno, vas acumulando y claro, luego explota y... Claro, y un niño que no sabe, en este caso es una niña que no sabe cómo expresar esa rabia de manera más correcta, por decirlo de alguna manera, y al final yo recuerdo 2 momentos en el colegio que
de los que no me siento obviamente nada orgullosa, tenía una compañera que estaba siempre metiéndose conmigo y un día ya llegó a tal nivel que ella solía clavarme las uñas en la mano y yo no tenía uñas porque me las mordía. Claro, la rabia tenía que salir por algún lado. Y entonces, como no tenía uñas, yo no se lo podía devolver y estaba tan dentro de una bola de ira tan gigantesca que le mordí la mano. Directamente fui con la boca, digo, pues te voy a morder. Y fue una liberación, por suerte esto nunca llegó a casa, así que si algún día escuchan ven esto va a ser muy bueno, porque no llegó nada a casa, porque esto lo hice en el recreo, así que nadie se enteró. Y ella no dijo nada, porque ella se dio cuenta de que yo ya estaba hasta arriba. Y la otra anécdota que recuerdo con esto es... bueno, no sé cómo, porque no recuerdo cómo acabó una chica también, una niña que se metía mucho conmigo, acabó en el suelo, yo creo que se estaba peleando con otras. No recuerdo bien cómo acabó la cosa o cómo empezó, mejor dicho. Lo que sí recuerdo es yo acercarme, porque todo el mundo se estaba acercando hacia esa bola, y recuerdo aprovechar que estaba en el suelo y darle una patada. Y fue como, aquí pasa algo, o sea, hay algo que no está bien, porque has aprovechado una situación que no es nada agradable. De hecho, ahora me oigo explicarlo y igual que la de morderle la mano es como, bueno, vale, esa me sentí fatal, lo llevé fatal y desde aquel día dije, no pienso tocar nunca a una persona. Esto no va conmigo. Bueno, es una clara prueba que los problemas o los conflictos, ¿no? Porque al final tú estás acumulando un montón de represión, ¿no? Un montón de estructura, no puedes ser tú, básicamente, claro. Porque entre que ya la sociedad te limita, te estructura, si encima tus padres son rígidos, tú eres habladora y te prohíben hablar, o sea, al final lo único que están haciendo es construir un personaje para sobrevivir, sí. Donde tienes que crear un mundo interior para no acabar loco y claro, al final vas como construyendo... porque además me siento identificado, yo también fui muy de pequeño de construir, yo lo llamo caparazones. Sí. Vas como construyendo capas y capas y capas y capas, pero claro, eso te protege, pero en cierta manera no te soluciona el problema. Y hay momentos donde de repente hay cortocircuitos, sí. Donde de repente el problema, porque el problema no deja de existir, el problema al final claro. Reluce. Y seguramente estas dos ocasiones eran un síntoma de decir, aquí hay un problema. Sí. Y es que difícil son las infancias, ¿eh? Yo lo digo, al final en los colegios realmente, de hecho en psicología lo dicen mucho, ¿no? Lo que pasa en el patio del colegio es lo que te va a marcar toda tu vida, ¿no? Sí, claro, es el espacio que tú sientes como más de libertad, de, vale, no me están controlando tanto y entonces puedo ser un poco más yo, pero dentro de esas capas que he ido construyendo para mi personaje, es un poco... Y todo esto desde la mentalidad de un niño, es que claro. No estás maduro mentalmente todavía. Entonces es como, tú sabes que pasan cosas, pero no sabes lo que pasa, o sea, no sabes lo que pasa, no sabes cómo gestionarlo, luego haces algo, pues como me pasó a mí esto con la patada de la chica esta, a la que luego obviamente le pedí disculpas, que me dijeron, ¿qué haces? Bueno, es que siento que tengo que hacerlo porque lo que le he hecho a esta persona no venía a cuento, o sea, viene de mí, no viene de ella. Entonces, todo esto desde la mente de una criatura que es como, yo qué sé, igual tenía 9, 10 años, es muy complicado, o sea, es como, ¿qué está pasando? Yo no me siento bien, pero tampoco puedo expresar que me siento... Porque claro, en mi familia no se hablaba de las emociones, que este es otro tema. O sea, es haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas esto, pero luego cuando tú te sientes mal o lo que sea, no puedes contarlo. Siendo hija única, no tenía un hermano o hermana a quien decirle, pues me ha pasado esto en el cole, o mira, o me pasa esto. No tenía a nadie cerca para poder contárselo. Entonces, claro, todo esto me lo tenía que gestionar yo conmigo misma. Y bueno, todavía me pregunto cómo he llegado a donde he llegado, porque realmente es casi una misión imposible. Y luego eso, que todo eso te hace construirte un personaje que realmente no eres tú. Entonces es como todo aquello que más me apasionaba se fue recortando, hasta que yo creo que solo quedó la ira.
la ira de me he quedado sin todo lo que a mí me hace feliz. ¿Quiere decir eso que no era feliz? Bueno, yo no me atrevería a decir eso porque tenía mis momentos felices, obviamente. Y en casa me querían mucho, aunque no se hablase de las emociones. Tampoco lo expresaban, pero sé que me querían. Claro, entonces es como... Bueno, es que es difícil, ¿no? Evidentemente la felicidad habría que ver que es feliz. Hay momentos Claro. que estás feliz, momentos que estás más triste. Hay un poco de todo. Vamos a avanzar a la adolescencia, un poco... Venga. Ya digamos que pasamos esa fase del colegio, donde ya hemos podido construir un poco cómo lo viviste. Ya tipo más adolescente, ya cuando inquietudes en qué estudiar, un poco cómo evolucionas hacia allí. Vale, la adolescencia paso a ser el personaje contrario del anterior. Es decir, en vez de ser la niña que no llamaba la atención y estaba ahí, aproveché el cambio físico para convertirme en una del grupo de las populares. Entonces esto cambió mucho el lugar desde donde yo vivía las cosas. Ya no las vivía desde el estar apartada, sino más desde estar dentro de un grupo de populares, que nace enteramente de mí, de querer otra vez encajar y cambiar el rol, pero encajar. Entonces, partiendo de esa base, claro, es una adolescente totalmente perdida, que no sabe qué hacer, pero que quiere encajar, que aprovecha, pues como decía, este cambio físico, y claro, llega al instituto y es un desastre académicamente hablando. O sea, el primer trimestre es el desastre. O sea, yo no recuerdo cuántas asignaturas había, no sé si eran 8 o 10, pero solo aprobé un par. Esto sí lo recuerdo. Claro, imagínate llegar a casa con eso, cuando veníamos de una exigencia de una niña de notables y excelentes, que si caía un suficiente de aquellos era como, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, pasamos a todo lo contrario. Y es, vale, ¿sirvo para estudiar o no sirvo para estudiar? Empiezan estas preguntas. En casa sorprende mucho. Dentro de lo que cabe se lo toman bastante bien porque dicen, bueno, es remontable. Es remontable, seguramente ha sido el cambio, bueno, el proceso tal, es remontable. Digo, bueno, al menos hay un poco de esperanza en casa. Y bueno, sí que fue remontable, pero a partir de ahí académicamente yo ya no soy la misma. Dejó de ser tan buena. Entonces, claro, esto acompañado de que en casa ya no eres tan perfecta, es, ¿pero qué hago con mi vida? Estoy dando palos de ciego, no sé hacia dónde ir. Empiezo a darme cuenta que tengo muchísimos miedos que son heredados de mis padres y a la vez producidos por toda esa estructura y esa disciplina que me fue metiendo en una cajita. Y entonces, cada vez que quería hacer algo o que quería cambiar algo, había un miedo que me frenaba y me impedía comunicarlo y decir, es que quiero hacer esto. Entonces, cuando llegamos a ese momento en que tienes que decidir qué vas a hacer con tu vida, que yo sigo pensando que la adolescencia no es el mejor momento, pero bueno, empiezas... yo recuerdo que tenías que escoger si querías letras, si querías números, que querías ciencias, tal, no sé qué. Yo tenía muy claro que lo mío no eran los números, esto sí que lo tuve muy claro, y dije, bueno, pues me voy para las letras, que parece ser que es lo que se me da mejor. Entonces ya era que si letras mixtas, que si letras puras, y era como, yo qué sé, no lo sé, donde no haya números, por favor. Y bueno, me meto en lo que se supone que son letras puras, pero que mi instituto no pudo hacer puras porque no tenía gente suficiente, así que al final acabamos siendo más mixta que otra cosa. Y llega también ese momento de, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Porque a mí todo esto no me gusta, de repente soy tímida, pero yo no era tímida cuando era pequeña, ¿qué está pasando? Y digo, pues voy a hacer extraescolares. ¿Qué extraescolares hago? Porque de pequeña había probado muchas cosas, porque es que soy así, soy de probar, no me gusta fuera, pero en casa se veía como mal, pero ¿por qué quieres encontrar algo y quedarte con esto? Ya había probado solfeo, había probado ballet, gimnasia rítmica, había probado muchas cosas y con lo único que me quedé así como estable era con el inglés,
porque me resultaba fácil y encajaba con el te puedes quedar aquí, y para ellos también es como, vale, ya he encontrado su sitio. Pero llega al instituto y es como, yo sigo explorando. Digo, pero tengo una timidez del copón, ¿qué hago? Me apunto a baloncesto. Venga. ¿Por qué? Porque las populares están en el baloncesto, pues hay que ir al baloncesto porque las chicas populares salen con los chicos populares del baloncesto, ya está, no le des más vueltas, encajas otra vez. Venga, al baloncesto. Ahí me doy cuenta que, a ver, no era mala, pero tampoco era buena. Entonces digo, pues no lo sé, yo creo que igual esto no es lo mío. Claro, entonces no te haces las preguntas, ¿por quién haces esto? Tú crees que lo estás haciendo por ti, pero en realidad no, lo estás haciendo por encajar. Bueno, vamos a probar con otra cosa. Y encuentro el teatro. Me meto en el mundo del teatro. La timidez me puede, o sea, hay un miedo escénico brutal. O sea, cada vez que tenía que salir al escenario era un subidón de nervios de ¡buah! Me va a dar algo, me va a dar una lipotimia aquí, me voy a caer redonda. Pero encuentro que me gusta y que me siento bien haciendo otros personajes. Bueno, lo ibas haciendo toda tu vida. Claro, al final era lo mismo, pero me lo habían servido en bandeja. Hasta el punto de que cuando hay que decidir qué haces, si vas a la universidad o no, yo aplico para el Instituto del Teatro. Y en casa me dicen, no, esto no da dinero, tú lo sabes. Si lo quieres hacer como algo extra, adelante, pero no te da dinero. Y fue como, bueno, pues nada, pues lo dejamos. Bueno, yo mandé la carta en su momento igual y de hecho me habían aceptado, posteriormente llegó la carta diciendo que me habían aceptado, pero nunca llegué a hacer la matrícula ni nada. Y entonces buscaba, vale, ¿qué carrera da dinero? Porque me acaban de decir que lo que haga tiene que estar relacionado con conseguir dinero. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a hacer Derecho. Y aplico pues para hacer Derecho. ¿Te gusta el derecho? Pues no lo creo, pero es igual, da dinero, ¿no? Ser abogado da dinero. Ya está, encaja perfectamente con lo que me han dicho que tengo que hacer, que es tener un trabajo estable que te dé dinero, ¿vale? Pues ya está, venga, vamos a meternos ahí. Entonces, al final, la adolescencia no deja de ser, aunque he cambiado de bando y ya no paso tan desapercibida, y tomo más parte. Ya no lo diría conflictos, pero bueno, que es como ya tengo un grupo y voy con ese grupo a muerte, aunque luego pensaba, pero no ves las cosas siempre igual. Entonces yo me hacía mis propias preguntas, es que en realidad tampoco estás a muerte con ellos, entonces estás ahí entre dos aguas, que haces, que no haces, pero quieres seguir encajando. Y luego académicamente es eso, fracaso al principio, luego lo voy remontando, pero no llego a ser la adolescente que era la niña tan buena académicamente, y luego cuando intento buscar por dónde salir se me cortan de nuevo las alas y busco algo que es estable y que da dinero, que es la carrera de Derecho. Y además la nota de corte era una risa, o sea, entrabas muy fácilmente, con lo cual era, vale, si académicamente parece que no eres tan buena ya como se creían que eras, pues vas a entrar en Derecho sin ningún problema, no te preocupes. Y efectivamente, así fue. O sea que hay como un cambio, pero no deja de ser un personaje. Sí. ¿Y la relación con tus padres en la adolescencia? O sea, porque al final me imagino que esa bajada académica también tuvo un cambio de actitud un poco más, pues eso, ¿no? Buscar más la popularidad y tal. Eso me imagino que también traería algo de conflicto en casa. ¿Lo supiste sobrellevar? ¿Creó conflicto? ¿O te diste cuenta que igual tus padres no eran tan rígidos como igual pensabas? ¿Cómo fue la relación con tus padres? Ahí descubrí que mi madre era mucho más flexible de lo que yo pensaba. De hecho, los abuelos de los que hablaba antes son sus padres, con lo cual es normal que fuera más flexible, pero que ella también se había convertido en una mujer muy rígida con quien se había casado. Entonces, claro, ahí descubro que ella es mucho más flexible y que me da, dijéramos, un poco más de alas a nivel de, bueno, no te preocupes. Mi madre académicamente tampoco fue un ejemplo a seguir, y entonces ella me decía, yo no te puedo pedir que seas algo que yo no he sido. Entonces, claro, yo creo que me entendía perfectamente de, bueno, yo no he sido brillante, no te voy a pedir a ti que seas brillante. Mi madre además dejó los estudios y no fue hasta más adulta que decidió meterse a estudiar algo, con lo cual
pues claro, desde ese punto de vista te puede entender mucho mejor. Y ahí encontraba que mi madre me entendía más, ¿no? También es verdad que es un momento de exploración también de la sexualidad y demás, y con mi madre podía hablar, y bueno, era como, vale, aquí hay un lugar donde se puede hablar, y se puede comunicar, y no me sentía juzgada, todo lo contrario. Ella me daba los consejos que consideraba que eran buenos para mí, y bien. Pero por otro lado tenía a mi padre que, claro, siendo tan perfeccionista, ¿cómo voy a tener una hija que no está rindiendo académicamente como yo quiero que rinda? Y ahí sí que había más conflicto. Porque, bueno, ya de siempre, ya de pequeña, los castigos en mi casa eran frecuentes si no hacía las cosas bien. Entonces, esto era algo que se alargaba, ¿no? El castigo sigue siendo el mismo, como yo me creé esa personalidad de no entrar en conflicto, aceptaba el castigo aunque no estuviese de acuerdo antes que entrar en conflicto con mis padres. Entonces, conflictos, no hubo. ¿Por qué no los hubo? Porque yo decidí que no hubiera ningún conflicto. O sea, realmente podría haber habido muchísimos conflictos porque yo quería ser un poco más rebelde, como buen adolescente. Pero, bueno, era como, para las consecuencias casi que prefiero pasar por el aro y ya está. Y entonces, es eso, no había conflictos, pero sí que notaba que, bueno, sobre todo por parte de mi padre, era como que se sentía, o yo creía que se sentía decepcionado, porque habría que preguntárselo a él, pero yo creía que se sentía decepcionado y entonces vivía con ese peso del estoy decepcionando constantemente, porque no soy la hija que quiere que sea. Entonces eso también te pesa. Y con él sí que no podía hablar, porque no era una persona que hablase, entonces era imposible poder llegar a un acuerdo. De hecho, si yo quería que él bajase un poco, tenía que hablar yo con mi madre con él, porque directamente era imposible. Nunca estaba disponible para hablar. Para otras cosas sí, pero para hablar no. Luego de adulta ya aprendes que es porque a él tampoco le enseñaron a cómo hacerlo. Y entonces no sabía, entonces pues no lo hago porque no sé. Pero claro, yo en aquel momento necesitaba hablar con mi padre y explicarle muchas cosas, pero sentía que no podía, porque no me iba a escuchar. O sea, sí, era un muro y claro. No había un canal de comunicación. Nada lo hacía cambiar de opinión. Entonces, cuando yo digo voy a hacer derecho, aunque derecho a él le da igual, quizás no era una carrera que él pensase para mí, no sé, pero se sintió bien. Bueno, va a hacer algo de provecho, va a ser una buena niña. Si viene precedido de que querías hacer teatro, pues dijeron, bueno, entre teatro y derecho fenomenal, ¿no? Claro. Vale, entonces cuéntanos un poco cómo fue la aventura de la carrera universitaria de derecho. ¿Cuánto duró? Más de lo que debería. De nuevo, por no generar conflicto. Es que siempre volvemos a lo mismo. Empiezo la carrera, otro fracaso académico total, porque es que además no me gustaba nada. Solo había una asignatura que me gustaba, además se daba en el segundo año, y no es hasta el segundo año que descubro que me gusta, que era el derecho penal. Entonces, quizás porque se parecía mucho a las pelis que me montaba yo en mi mundo interior, entonces era como, ¡qué guay! Y claro, yo paso un año de infierno, de pasarme horas estudiando y no conseguir resultados, esto es una frustración constante, buscar a la vez esa gente con la que tú encajes en el mundo universitario, que esto es otra historia. Claro, y además no vestía como normalmente la gente viste y mucho menos como viste el estudiante de Derecho. Entonces, claro, es que o llamaba mucho la atención, no me importaba llamar la atención, pero no encajaba ni skin ni de coña. O sea, había muchas señales, pero yo no las veía. Entonces, busca gente que te acepte así, rarita, porque eres rarita. Que esto de rarito es porque se ha llamado así toda la vida, pero bueno, de rarita nada. Lo único que era diferente a lo que había allí, a la masa. De hecho, los raros eran ellos, que iban todos igual. O sea, no tenían personalidad, por favor. Entonces ahí descubrí que a través de la ropa estaba expresando mi verdadera identidad, que era ser diferente
al resto, porque siempre pensaba, yo tenía, cuando había que hacer muchos casos prácticos y muchos estudios, tenía ideas totalmente diferentes y claro, la gente me miraba y me decía, esto no es viable. ¿Cómo que no es viable? Claro que es viable. Tú no lo ves, pero es viable. Te lo digo que es viable. Entonces, al final mis ideas tampoco se aceptaban, porque claro, no eran viables. No. Entonces, bueno, era un poco como, vale, busca gente que acepte tus ideas, que te acepte. Nada, una amiga saqué de la carrera de Derecho, porque tampoco encajaba mucho ella y había acabado ahí también por lo mismo. Ella sí que encajaba físicamente en cuanto a la imagen, pero tampoco encajaba. Entonces saqué esa amiga. Y entonces llegó el momento de pasar al segundo año, en teoría, pero claro, el segundo año, ¿qué segundo año? Si tenía 300.000 asignaturas del primer año todavía. Y ahí descubro pues esto, ¿no? Que el derecho penal sí que me llama mucho, y descubro que me llama mucho porque son casos prácticos de supuestos. Entonces, claro, es volver a dar rienda suelta a mi imaginación. Y recuerdo un caso, ¿no? Una mujer que es acusada porque ha matado a su marido con un hacha. Entonces, hay que defender a esta mujer. ¿Qué ha pasado? Pues sufría malos tratos y en una de esta de ira está en el garaje con el marido y coge el hacha y, bueno, se lo carga. Entonces, claro, había que buscar cómo defendías a esa mujer, porque en principio eso era homicidio. ¿Era involuntario o no? Ya entrabas. Entonces, claro, ahí, ¡buah! A mí se me ocurrían un montón de historias para defender a esa mujer. O sea, además, bueno, aquí la señora que siempre se arrimaba ya desde pequeña a aquella gente que atacaba la masa. Era como, bueno, si la masa te ataca, no te preocupes, te defiendo yo, como si yo fuera alguien. Pero yo es como que iba donde había alguien que estaba siendo herido y lo estaban arrinconando solo, yo iba allí. Y bueno, desde pequeño tengo muchas anécdotas, incluso de una niña a la que le daba mis bocadillos, porque su madre no le daba desayuno y yo no podía soportar que tuviese hambre y no pudiera comer, con lo cual le daba yo mi bocadillo. Cuando mi madre se enteró, bueno, ¿pero cómo le das el bocadillo? Yo, pues es que tiene hambre. Ya, pero tú también. Ya, pero ella tiene hambre. Y no tiene bocadillo. Yo tengo bocadillo. Pues si yo tengo bocadillo, pero dale la mitad. No, tiene hambre. Era como... Entonces, siempre me había podido esto de defender o ayudar a aquel que no tenía las herramientas para poder hacerlo. Entonces ahí, en derecho penal, volvía a ser lo mismo, es defender a alguien que pues claramente que lo que ha pasado es fruto de otra cosa, que es involuntario 100%. Además, esa mujer había sufrido un ataque de ira, que al final es ¿qué me pasó a mí con aquella patada? ¿Qué me pasó a mí con aquel mordisco? Y entonces era como, tengo que defender a esta mujer a caballo y espada. Y entonces ahí lo disfrutaba, hubo como una pequeña remontada, pero claro, había más asignaturas y ahí es cuando yo me planteo y digo, yo no sé si sirvo para defender a cualquiera. Yo tengo claro que puedo defender a esta mujer, pero yo hay ciertas personas que no las puedo defender. Claro, la mujer porque empatizas y en cierta manera te estás defendiendo a ti misma, porque tú te ves en esa situación. Claro. Pero cuando esa situación cambia y tienes que defender a alguien al que no empatizas, sí, ahí tienes que ser una persona muy fría y muy... Y no podía. De hecho, cuando yo planteo en casa dejar la carrera de Derecho, yo digo, es que no puedo defender a un violador. Esa fue mi frase. Entonces, claro, en casa me miraron y no dijeron nada. Entonces recuerdo a mi padre que me dijo, vale, ¿quieres dejar la carrera? Y yo, sí, esto no es lo mío. Vale, déjala, pero tienes que hacer algo. Yo, no, pero es que preferiría estar un tiempo sin hacer nada. No, tienes que hacer algo. Total, que alargué un año más la carrera de Derecho, porque pensé, bueno, pues para estar haciendo cualquier otra cosa, pues sigo, cojo las asignaturas optativas, que al final es una elección personal y que te van a gustar más, y bueno, vas construyendo cosas que al final te van a dar conocimientos y que te pueden servir en algún momento. Y entonces lo alargué un poquito más, pero bueno, aún así, tampoco sacas unas notas súper brillantes, estaba claro que tenía que acabar dejándolo, y no es hasta el cuarto año que realmente ya... Pero durante ese año
¿Te lo tomaste como para decidir a qué cambiar o ibas un poco a la deriva? Iba a la deriva. Iba a la deriva. Realmente era como, me están pidiendo que haga algo, yo no sé lo que quiero hacer, no me creo capaz de poder encontrar en tan poco tiempo qué quiero hacer, con lo cual pues sigue haciendo lo que ya estabas haciendo, que son menos asignaturas, tienes más tiempo, que yo buscaba tiempo para mí, en realidad. Y puedes ir haciendo, y puedes ir tirando. Entonces, claro, no busqué. Sí, la historia se repite. Tú necesitabas tiempo para encontrar qué hacer, pero la obligación es, tienes que hacer algo. Bueno, pues sigo con derecho sabiendo que eso no te lleva a ningún lado, pero bueno. Claro. Y luego, pues ahí, nada, lo acabo digo, esto no va a ningún lado, lo dejo. De hecho, en realidad no acabo el tercer año. Es como que en el segundo, sí, en la segunda mitad del año ya digo, no, esto ya hay que dejarlo. Pero sigo teniendo la obligación en casa de decirme, bueno, mientras que vivas aquí tienes que hacer algo, no puede ser que no hagas nada. Ahí me encuentro que hay un miedo de no te vas a ir de casa, así que, vale, te vas a quedar, estás cagadita, porque como te han metido, y esto lo veo ahora, ¿no? Como te han metido tanto en la cabeza que si no tienes dinero, no tienes estabilidad, no puedes hacer nada, pues te vas a quedar en casa porque no eres capaz de hacer absolutamente nada, porque no tienes nada, no tienes dinero, no tienes estabilidad, pues no tienes nada. Qué gran mentira, pero eso no lo veía en su momento. Y entonces digo, bueno, pues ¿qué hago? Y en ese momento mi padre estaba haciendo un curso de agentes judiciales y me dijo, vete conmigo al curso. Y como estaba tan perdida, le dije que sí. Y acabé en la misma clase que mi padre, estudiando con mi padre siendo el mejor de la clase y yo siendo un puñetero desastre. Porque claro, yo no quería estudiar eso, con lo cual no le dedicaba tiempo. Mi padre sí le dedicaba tiempo, pero yo no. Entonces llegaba, mi padre contestaba todas las preguntas, cuando alguien no sabía nada, el rebote era siempre mi padre, yo lo tenía al lado y era como, esto no está funcionando, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y bueno, fue una sensación muy rara de decir, es que yo no quiero esto. Entonces hablar con mi madre y decirle, mamá, es que yo no quiero esto. Yo estoy yendo a este curso de agentes judiciales porque papá quiere que vaya, porque queréis que haga algo, pero es que en realidad es que esto seguro que no es lo que yo quiero. Yo no quiero estudiar de esta manera, porque no me gusta estudiar así. A mí me gusta aprender, pero no me gusta estudiar así. Y bueno, obviamente mi madre fue la que intercedió, porque era la única manera de llegar a mi padre. Y además yo le había dado en el último año, sí, en ese último año de Sigo con Derecho, agentes judiciales, el disgustazo, que es la niña se ha echado un novio. Como mal. Sí, bueno, a ver, ya había tenido cosas antes, pero así como novio oficial, formal, no. Entonces es que, hostia, la niña se ha echado un novio y encima se lo ha echado a 1000 kilómetros y me está diciendo que se quiere ir a ver al novio y que se va a ir y que no va a estar aquí en septiembre, porque esto no es posible, que en septiembre empiezan las clases. O sea, era como, que me estaba contando, o sea, atención, yo también, no me lo busco al lado de casa, me lo busco lejos porque a ver si complico un poco más la historia. Ahora lo veo y pienso, eran señales, estaba intentando huir y no sabía cómo. Entonces, hasta el novio tenía que ser de 1000 kilómetros. Y mi madre ahí, pero déjala ir, que es el no, déjala. O sea, era una cosa. Pero bueno, entonces, claro, estaba en todo esto de tiene un novio al que va a ver en varias ocasiones, o que el novio viene aquí, además no sabe qué hacer con su vida, quiere dejar esto también, y yo, mamá, habla con él, pero es que yo esto no. Entonces mi madre me dice, bueno, ¿y tú qué querrías hacer? Porque yo también tenía el discurso de no puede ser que no estés haciendo nada. ¿Y tú qué querrías hacer? Y era como, no lo sé, vale, ¿qué te gusta? Y yo, bueno, me gusta el inglés, que era lo que había mantenido desde niña y no lo había dejado, era lo único que se había quedado estable. Que yo al principio pensaba que era buscando esa estabilidad que me perdían en casa, pero al final dije, no, pues que igual esto me gusta. Y entonces dije, ya sé lo que quiero hacer. Quiero hacer la carrera de filología inglesa. Y mi madre me dijo, ¿estás segura? Y yo, sí. ¿Estás segura que si te metes no va a ser como derecho? Y yo, segura al 100%. Vale, déjame hablar con tu padre.
yo no sé lo que le contaría, no sé lo que le diría, y yo al año siguiente me matriculé en filología inglesa. Carrera que me saqué en los 4 años que ponía el currículum, haciendo más asignaturas de las que el resto de los que entraban con 18 años hacían, sacando notazas y súper feliz. Alguna asignatura que otra con más complicación, pero sí, o sea, ahí sí que fue, hemos encontrado algo. Y entonces, claro, cuando yo lo analizo me doy cuenta que no solo es el inglés, sino que estudiar filología inglesa te permitía comunicar. Volvía a salir comunicar y tenía una excusa para hablar. Es como, ¡para hablar! Allá no te podían decir, no, es que habla poco, no, es que hablar ahora... ¿Qué tiene que hablar? Ahora sí que va bien. ¿Qué tiene que hablar? Claro, jamás fue, no, o sea, no hubo ningún problema con esa carrera no fue fácil porque obviamente cualquier carrera es complicada y había que, yo recuerdo tener que leer en 3 meses 12 libros y cosas de estas. O sea, tenía Pero la motivación, es que desde donde se hacen las cosas cambia mucho. Evidentemente todas las carreras tienen dificultad, pero si te gusta, sí, lo haces con gusto y estudias con gusto y motivado. Sí, de hecho empecé a trabajar de profesora de inglés antes de acabar la carrera. O sea que tenía que estudiar por las mañanas, trabajar por las tardes, y aún así salí a la carrera y salió en los 4 años del currículum. Qué diferente. ¿Mantenías el novio a dónde estaba? ¿A 1000 kilómetros? A 1000 kilómetros, estaba en Galicia. En Galicia, en el pueblo. ¿Mantenías la relación? Sí, y bueno, durante los 3 primeros años de la carrera de filología sí que seguimos juntos, y luego llegó un momento en que él decidió comprarse un piso. Y bueno, ya se estaba hablando de que cuando yo acabase la carrera me fuese allí a vivir, y yo me iba a mi casa, volvía a Barcelona y decía, eso me corta las alas. Yo no puedo vivir en un pueblo pequeñito, ya con alguien que además ya está pensando en casarse y tener hijos. O sea, no, esto no puede ser, aquí pasa algo. Y era como, yo le iba dando vueltas y sabía que no quería aquello, pero tampoco sabía cómo acabar con aquello sin generar un conflicto, porque ese miedo al conflicto que ya me había quedado tan marcado, y era, ¿cómo acabas esto? Porque además yo quería a esa persona, entonces tenía que dejar a alguien que quería, sin generar conflicto. Es difícil. Es misión imposible. Entonces vas a hacerle daño seguro. Y bueno, al final le mordí la mano. ¡Ya! Le pegó una patada. No fue así, pero en el trabajo en el que estaba compartía clases con 2 compañeros más, y una de ellas era irlandesa, y el otro chico, que también era de Barcelona, quería irse unos meses fuera. Él ya había estado de Erasmus y cosas de estas, y quería irse. Y entonces, hablando con la chica irlandesa, le dijo, pues mira, mi hermano se dedica a la construcción y en verano siempre está buscando gente que le ayude y te ofrecería pues dormir en su casa, la comida, todo, y vete tal. Entonces, claro, yo oía eso y pensaba, esto a mí me gusta, esto suena bien. Entonces yo le dije, oye, ¿y yo podría ir? Entonces él me dijo, bueno, con mi hermano no, tendrías que ir con mi hermana, que vive en mitad del campo, queda un poco lejos del pueblo, es 1 hora y hay que coger un bus o te tiene que llevar en coche, tal. Pero yo podría. Sí, podrías, puedes ayudarle con los niños y tal, no sé qué. Y entonces ya está, ya tenía la excusa para poder dejar a esa persona. Y era que, no, es que yo quiero hacer otras cosas, me quiero ir fuera, tal, y no podemos estar juntos, porque yo quiero hacer otras cosas. Nunca fui con la hermana de la chica esta irlandesa, porque otra vez era meterme en medio del campo ahí, sin nada más. Claro, fue la excusa perfecta para poder generar el menor conflicto con esta persona. Y bueno, por cosas de la vida, al final, en el último año de la carrera, yo acabo con el chico que se fue a la casa del hermano de esta chica irlandesa. Y entonces empiezo una relación con él y ya estaba aquí en Barcelona. Y era perfecto porque con él sí que podía explorar, porque era un gran viajero, y entonces daba pues rienda suelta a esa parte
a esa parte mía de querer viajar, conocer otras culturas, otra gente. El mundo interior se convertía en un mundo exterior, Sí. de poder viajar. Sí. Vale, cuéntame cómo fue el salto laboral cuando acabaste la carrera de filología inglesa. Ya me dijiste que antes de acabarlo empezaste a trabajar, luego no sé si cuando ya acabaste la carrera seguías en ese mismo trabajo o... Seguí, pues yo creo que fue un añito más o algo así, porque es gracioso, porque en la academia esta había mucha estructura y mucha rigidez, y era como, uff, no puedo, no me va bien. Y entonces yo recuerdo hablar con la chica que lo llevaba y decirle, mira, no sé bien lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Entonces tengo que cambiar de trabajo. Y entonces, bueno, me puse a trabajar en otra academia de inglés que había más flexibilidad. Entonces es curioso cómo vamos escapando de aquello que nos ha encorsetado cuando ya empezamos a salir un poco al mundo. Y entonces cambio de academia y en esta sí que estuve muchísimos años. O sea, es que no recuerdo cuántos, pero estuve un montón porque sí que me permitían hacer un poco más y entonces yo hacía unas clases muy diferentes y nadie se metía. Mis clases no eran clases al uso, eran raras. Bueno, yo era rara, ¿no? Entonces tenían que ser raras. Entonces yo tenía muchas ideas y yo esas ideas las aprovechaba. Y además tenía el plus de que se hacía un festival a final de curso con los niños. Los adolescentes y adultos no, pero los niños sí. Y entonces, claro, era como, perfecto, nos montamos una coreo y hacemos un baile. Todo el mundo ahí con la obra de teatro, poesía en inglés y yo con el baile. Una coreo, yo trabajando las coreos en casa y tal. Y era como, no sé si te acuerdas que a ti te gustaba bailar, pero ahí tienes otra pista. Y entonces, claro, llevaba pues espectáculos de estos así más raros, más diferentes, con coreos ahí bien pensadas, los niños súper bien ahí coordinados. Y me gustaba también porque me proponían ellos, decía, bueno, ¿y qué queréis añadirle, no? Pues yo le añadiría esto, pues venga, se lo añadimos. Venga, déjame pensar dónde, pero se lo añadimos. Y entonces daba como también voz a esos niños y a lo que ellos querían y yo me sentía muy bien. Entonces yo iba a clase y decía, qué guay, esto me gusta mucho dar clase, pero sobre todo me gusta mucho aprender de los alumnos, porque me enseñaban un montón de cosas. O sea, de hecho, con los que menos aprendía era con los adultos, pero con los niños y los adolescentes, que me llevaba además súper bien, era como, es que sois una fuente increíble de conocimiento que a mí se me escapa. Quizás estaba viviendo la infancia y la adolescencia que yo no viví, porque como estaba encorsetada. Y rompiendo las estructuras que tanto te ataron a ti. Se me ha dado muy bien eso. Luego, ya llegaremos al siguiente paso laboral, pero sí, se me ha dado genial. Entonces, bueno, eso evidentemente generaba conflictos con los compañeros, y esto es algo que llevaré durante muchos años conmigo, pero sí que es verdad que luego, cuando yo cerraba la puerta del aula, era como, vale, esto mola, esto me gusta, y era todo, bueno, era creatividad, y además era como, no, que no hay deberes. ¿Cómo que no hay deberes? Que no hay deberes, que no hay deberes. Ahora, si tú quieres estudiarte algo, quieres hacer algo, vale. Entonces, claro, no, hay que mandarle deberes. Bueno, pues les mando deberes. Entonces era, de la página tal, veis que hay 5 ejercicios. Vale, el 1 y el 2 son obligatorios. Los otros, para quien quiera. Y entonces era como, tengo contentos a unos y me tengo contenta a mí, porque no creo en los ejercicios de estos. Sí que van muy bien para otras cosas, como puede ser caligrafía, como puede ser, pero hay para ciertas cosas que no. Entonces me decían, venían los padres también, pero entonces, ¿cómo va a aprender? Hablando. Tiene que hablar. ¿Cómo se aprende un idioma? Hablando. Pues que hable. Ya, pero si no sabe, digo, sí, se puede saber el ejercicio de memoria, pero te digo yo que de hablar no sabe nada. Entonces, déjalo, ya hablará. Entonces, bueno, me montaba unas películas y unas clases que eran súper raras, pero de las que me sentía muy orgullosa, muy orgullosa. Y siempre estaba buscando más, y más. Y ahora esto ya llevamos un mes haciéndolo, hay que buscar otra cosa. Y otra. Lo que pasa que, como todo, llega un momento que se vuelve rutinario.
y aquella academia también se volvió rutinaria. Y a la que se volvía rutinario, yo me volvía a sentir como encorsetada. Y ahí dije, bueno, tengo que buscar otra cosa. Y bueno, de casualidad me vino la oportunidad de... Bueno, yo había hecho lo que ahora es el máster de educación, entonces era un curso, y había hecho las prácticas en la Escuela Oficial de Idiomas con adultos. Y yo decía, bueno, los adultos son más controlables, es más fácil. Yo tenía claro que en un colegio o en un instituto no iba a poder trabajar nunca, porque acabaría mal. Yo sabía que iba a acabar muy mal. Claro, es una estructura muy cerrada, no te permite, lo cual. Pero con los adultos casi que, bueno, puedes hacer más, aunque son muy estructurados, pero puedes hacer más. Y en ese momento llegó la oportunidad, al poco tiempo, de dar el paso a la universidad. Y estuve el último año, más o menos, que estuve trabajando en la academia, me dieron una clasecita, probé, me gustó, vi de nuevo que dentro del aula yo podía ser creativa y hacer lo que quisiera, y entonces pegué el salto, dije, bueno, pues ya está, lo de las academias ya ha acabado, y doy el salto. Y lo más gracioso es que di el salto al mundo universitario con una clase. Es decir, no tenía nada asegurado, no tenía trabajo, solo tenía una clase. Con lo cual era como, en casa te han dicho, estabilidad. Y yo dije, no, yo quiero dejar esto, lo dejo. Me gustaría empezar aquí, pero si no hay nada más para mí que una clase, pues será una clase. Dije, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y recuerdo hablar con la directora académica de la universidad, plantarme allí y decirle, bueno, yo vengo solo a decirte que he dejado el otro trabajo donde estaba y que, bueno, estoy disponible por si necesitáis a alguien más horas. Y me dieron un montón de horas. Y dije, bueno, pues no está tan mal esto de lanzarse al vacío. Claro. No necesitas irte de un trabajo con otro trabajo, o sea, existe la posibilidad de buscar, y si tienes que estar un tiempo, sí que es verdad que fue muy rápido, igual fueron como 3 meses lo que estuve sin trabajo. Pero... Bueno, arriesgaste y salió bien. Aposté y todo al rojo y salió ganador. Y muy bien, y ahí ya empieza otro mundo totalmente distinto laboral, que ya es con más adultos, aunque no dejan de ser un poco niños todavía. La estructura universitaria es muy rígida, yo no sabía dónde me metía. Yo tenía en mi mente la universidad era un lugar de conocimiento y libre para todo el mundo, pero yo me movía a la universidad privada, porque claro, yo no tenía doctorado, entonces no podía ejercer en la pública. Y claro, me muevo a la privada, que todavía es mucho más rígida. Es muy flexible de precios, pero es muy rígida en cuanto a estructura académica. Y claro, yo quería seguir haciendo mis clases, y mientras que no compartía asignatura con nadie, eran una ida de olla mis clases increíbles. Pero a cambio tenía a todo el mundo, tenía las clases llenas, la gente quería repetir conmigo, y era como, vale, esto gusta, esto funciona, todo el mundo tenía cabida en mi clase, ¿no? Porque la universidad sigue manteniendo ese de, tú eres tontito, porque no vas tan rápido aprendiendo. ¿Quién ha dicho que tiene que ir rápido, no? O sea, tiene su aprendizaje, y a lo mejor es que la manera en que le estás enseñando no le llega. Si le enseñas de otra manera, le llega. Porque en realidad era lo que me pasaba a mí. Si tenía que estar así, no me llegaba. Pero si a mí me lo hacías de otra manera, mucho más, con más inputs, porque yo necesitaba constantemente tener inputs, me llegaba. Entonces, como yo había sufrido esa estructura, era como, no, tú déjalos, que estos acaban aprendiendo, ya me ocuparé yo. Y de nuevo volví a entrar, mis clases no eran clases de tomar apuntes, no era una clase magistral, yo llegaba ahí y soltaba preguntas, y realmente a partir de las preguntas construíamos la clase. Yo tenía mi estructura, pero desde fuera parecía que no había estructura. Entonces ellos se sentían más cómodos. Bueno, tú tenías tu estructura, que era diferente a la estructura básica, estable de todas las universidades. Claro. Claro, es que el tema de la educación es un mundo. Daría para muchos documentales. Sí. Porque sí que es verdad que hay que retocar muchas cosas en el mundo. Demasiadas, y no se va a hacer.
No, porque hay una estructura muy cerrada que lo impide. Es que a la mínima que te... Claro, yo después empiezo a compartir asignatura con otras compañeras y aquí es cuando empiezan los problemas. Porque cuando tú compartes asignatura, claro, tienes que hacer lo mismo que hace el otro. Claro, hay que sincronizar estructuras y maneras de enseñar. Claro, y entonces era como muy complicado porque entonces volvía yo a encorsetarme. Yo seguía teniendo mis clases llenas, había compañeras que no, entonces me pedían cómo lo haces para tenerlas llenas, yo les explicaba lo que yo hacía, y entonces claro, eso a ellas no les encajaba, con lo cual no podían hacerlo, y al final era, vale, como ellas no pueden venirse a este mundo imaginario creativo que yo tengo, que lo puedo entender, que es muy loco y que estar aquí dentro a veces es complicado, ¿quién es la que se puede amoldar? Aquí servidora. Entonces me fui amoldando para que las compañeras pudieran también tener esa parte. Entonces empecé a ver que la estructura era necesaria para que todo el mundo pudiera tener sus clases más o menos llenas y que no siempre se quisieran cambiar y cosas de estas. Y bueno, luego me hicieron coordinadora. ¿Cómo pides coordinar a alguien que es muy creativo y que tiene ideas que aparentemente son muy locas y no encajan? Entonces, claro, tienes tu equipo y además yo que no era de ¿por qué lo digo yo? Entonces es como, vale, ¿cómo hago para coordinar un equipo donde todo el mundo tenga voz pero que mis ideas puedan encajar? Claro, no las veían por ningún lado. Era como lo que me pasaba cuando hice Derecho, ¿no? Pero esto no es viable. Sí que es viable. Lo que pasa es que tú no lo ves, pero es viable, te lo prometo. Entonces era como, me volvía a encorsetar. El mundo universitario me volvió a encorsetar cada vez más, hasta que al final me volví una coordinadora, yo creo que pues muy típica. Que sí, que daba voz a las compañeras, pero hay que crear un contenido que sea el mismo para todas, materiales que sean los mismos para todas. Bueno, Entonces, al final era... te vuelves a construir otro personaje, ¿no? Que encaje en la estructura para... Bueno, porque si no es luchar siempre contra viento y marea que Claro. cansa demasiado y... Mucho. Pero a la vez el hecho de... Podía haber soltado el cargo de coordinadora, pero no lo quería soltar, y esto me di cuenta mucho más tarde, porque eso me hacía pensar que me estaban valorando, que ponían un valor a aquel trabajo que yo hacía, ¿no? Que yo había entrado como una persona que solo había tenido una clase, que había tenido éxito en las clases, que los alumnos la tenían en aprecio y demás, pues hasta dónde tú puedes llegar en este mundo, pues a coordinar, pues te damos la coordinación. Pues claro, era como, ay, me están valorando. Es una falsa idea de valoración en el fondo, pero era como, yo me sentía valorada. Bueno, es un estatus social. Claro, pero en realidad no buscaba eso. Ya, pero bueno, sin quererlo ni beberlo, entraste con una clase y acabaste de coordinadora y... Bueno, y al final también es un reconocimiento. A nivel laboral igual no te cuadra perfecto, pero claro, también a nivel estabilidad social, que es lo que tanto te han inculcado en la infancia, claro, pues te lo da, ¿no? Entonces es difícil también... Sí. Soltarlo. Sí, es un trabajo más seguro, porque si eres coordinadora no vas a ser la primera en saltar si las cosas van mal, tienes esa parte económica cubierta, entonces claro, todo encaja con la idea que tú desde pequeña tienes en la cabeza de que es lo estable. Entonces, pues bueno, no sueltas. A mí me costaba mucho decir, pues no quiero ser coordinadora, porque, bueno, en el fondo me gustaba lo de coordinar equipos y poder plantear pues formatos de clases diferentes, poder hacer planes de estudios y cosas de estas. Eran cosas, claro, yo quería cambiar la manera en que se estaban dando las clases y creía que desde esa posición lo podía hacer mejor. Entonces, claro, también me costaba soltar. Tengo el reconocimiento por parte de mis superiores y a la vez, bueno, obviamente en casa, la niña es coordinadora. Esto también es motivo de orgullo para ellos y es como, oh, qué bien, por fin se sienten orgullosos de mí y luego quiero cambiar las cosas, tengo que estar dentro para cambiarlas, desde fuera no puedo. Cuanto más arriba esté, más fácil me será. Pero después descubres que es todo lo contrario, cuanto más arriba estás, más tienes que entrar por el aro. Es como que tienes más
posibilidad de cambiar cosas, o de hacer lo que te dé la gana, ya no cambiar, pero hacer lo que te dé la gana cuando estás abajo, que nadie te mira. Pero la presión desde arriba es mucho mayor, ¿no? Claro. Sí, y además siendo coordinadora tienes la presión del de arriba y la presión de los de abajo. Claro. Porque los que están por debajo te exigen a ti, pero el que está por arriba también te exige y al final es como... Arriba te dice cómo tienes que hacer, es complicado, Sí. Es difícil estar en esa posición. Y no quería conflictos, porque a mí los conflictos no me apasionaban. De hecho, en los últimos años que estuve trabajando así, había muchísimos conflictos y, bueno, yo lo pasaba fatal. Acabé, yo hasta entonces no había ido nunca al psicólogo y acabé yendo a una psicóloga por conflictos laborales. Porque no podía, no lo soportaba. Y algunos conflictos no eran directamente conmigo, eran entre compañeros. Pero a mí esas situaciones me daban una incomodidad increíble. Y claro, es una persona que ha evitado toda su vida los conflictos. Ver los conflictos tan de cerca era un malestar y no puedo. Y yo no quería tampoco crear conflictos. Cuando tenía conflictos con compañeras, yo lo pasaba muy mal. Cuando tenía conflicto con mi directora académica, lo pasaba fatal. Pues es que con lo que te gustan a ti los conflictos, estás metido en la casa de los conflictos. Sí. O sea, ¿qué es lo que tú no quieres? Pues ahí vas. ¿Cómo somos? Y por lo que me has dicho, los que ya no estás trabajando, pues me has dicho en los últimos años, ¿qué trabajo? Bueno, ¿Cómo acabó esta etapa? La etapa en realidad no ha acabado, pero por baja laboral ya hace tiempo que estoy fuera. Entonces, ha tenido un final que para mí ha sido, hasta el momento, o sea, no puedo saber qué pasará, pero hasta el momento es dulce. Y digo dulce porque de alguna manera no se ha generado ese conflicto por irme. Es que no me he ido en realidad, es simplemente que con una baja laboral no... Bueno, es que no te has ido, estás de baja. Yo pensaba que te habías acabado el trabajo, pero en realidad sigues claro, es vinculada. Que estoy vinculada a nivel contractual, pero bueno, estoy también ahora en una situación en que en cuestión de 20 días se acaba. Entonces, según nuestro gobierno, a los 18 meses de una baja laboral, si no se ha pronunciado el Tribunal de la Seguridad Social, la empresa está obligada a darte de baja, así que me van a dar de baja. Por eso digo que se acaba, porque el tribunal va con mucho retraso y todavía no ha evaluado mi caso. Entonces, claro, para mí es un final dulce, porque no ha creado ningún tipo de conflicto y a mí me ha permitido irme poco a poco soltando, sobre todo las partes que más me duele soltar, que es los chavales. Esa parte, la parte de la creatividad, la parte de entrar en un aula y ser feliz, esa parte me dolía mucho. De hecho, las primeras bajas que tuve con esta misma en esta misma empresa, para mí fueron muy duras y era como que no acababa de soltar, siempre estaba en la sombra, ¿no? Si alguien necesitaba algo, yo estaba. Tanto compañeras como quien fuese, estaba. No acababa de soltar, ¿no? Que luego pues, me he dado cuenta que eso tampoco me hacía ningún bien a mí a nivel de salud mental. Pero también era porque no quería como soltar, ¿no? Me costaba soltar esa parte. Entonces, de esta manera ha sido dulce, porque es como que la vida ya ha hecho que vaya soltando poco a poco. Entonces, porque en estos 18 meses no has vuelto a dar ni una clase ni... No, ninguna, nada. He tenido que volver a buscarme la vida para saber cómo comunicar, porque yo seguía necesitando la cosa esta de comunicar, y de intercambiar, pero no tenía bueno, a estos maravillosos estudiantes que tienes en la universidad. Pues cuéntanos un poco, hace 18 meses, cuál es el motivo de la baja, cómo lo has vivido, cómo has podido sustituir esto de dar clases. Bueno, cuéntanos un poco cómo te afectó este cambio a nivel de baja laboral y cambio de... Vale, bueno, como venía precedido de 2 bajas anteriores por el mismo motivo, dijéramos que esta tercera ha sido más fácil de llevar,
porque ya no es la primera. Entonces, se vive mal, porque cuando tú tienes una baja laboral es por una enfermedad, ya sea física o mental. Entonces, dejas de sentirte de alguna manera útil, porque dejas de aportar algo a la sociedad, que es algo que a mí me encanta. Y entonces los primeros meses fueron de otra vez algo que te gusta, que te apasiona, que tal, tienes que soltarlo. Y no lo sueltas voluntariamente, te obligan a soltarlo, ¿no? Luego, a nivel, en la empresa se lleva mal mi baja y no lo gestionan nada bien, con lo cual hace que yo también, cuando ya se hace totalmente efectiva ese primer mes, diga, oye, pero no puede ser, o sea, no puede ser que estés preocupándote de la empresa, no, te tienes que preocupar de ti. Olvídate, y si ellos no saben gestionarlo y no lo llevan bien, es su problema, no es el tuyo, porque tú al final eres un número para la empresa. Y esta fue la gran lección de esta baja, darte cuenta que has vivido en la falsa idea de que eras de la familia y no eres de la familia, eres un número más, eres un empleado más y que a la que desapareces te pueden sustituir. Entonces eso es muy duro, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, de pensar, yo creía que estaba haciendo cosas tan chulas, no puedo decir que me creía especial porque no me creía nada especial, pero yo creía que estaba haciendo cosas chulas, pero a la mínima me han sustituido y no ha pasado nada. Luego te encuentras con los alumnos por la calle y ellos te dicen otra cosa, te dicen, no, se nota, vale, sí, pero a nivel laboral... Claro, la vida continúa, o sea, aunque claro, no sea un profesor que les guste tanto, pero al final ponen otro profesor de su manera de hacer. Y ya está, y se adaptan. Que sí, que cuando te ven te dicen que te echan de menos, que ojalá que puedas volver, que tal, que les gustaba mucho cómo dabas tú las clases, que se sentían muy cómodos, que desde que no estás tú van menos a clase, ¿vale? Y eso es algo que, ¡buah!, te llena de orgullo y te sientes súper bien, porque dices, vale, el trabajo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien, al menos para ellos, además de para mí. Pero a la vez te duele porque te das cuenta que es súper fácil de reemplazar, ¿no? Y claro, esto es como, joder, qué doloroso es descubrir que no solo gestionan mal el que tú tengas que cogerte una baja, sino que además te reemplacen de esa manera tan fácil y que suena tonto, ¿no? Pero que no te hayan preguntado en todos estos meses cómo estás, ni tus compañeras, a las que estabas coordinando. Y entonces hay un momento que es de dolor personal, de decir, wow, no es que yo fuese súper importante, pero hemos compartido muchos años. ¿Cómo estás? Jo, ¿sabes? Es como... Entonces fue una gestión al principio bastante dura. Pero eso también me ha ayudado a poder soltar con más facilidad. Y pase lo que pase ahora, ya no me va a doler tanto. Bueno, claro, porque el vínculo está dañado también. Claro. Entonces ha sido muy difícil de gestionar, sobre todo el principio de esta tercera baja, muy difícil, porque era eso, como, no sé si la palabra es decepción, pero bueno, sí. Porque los 18 meses que son el acúmulo de las 3 bajas, ¿o es de esta última? Es la última, sí. Las anteriores, la primera fueron, ahora no recuerdo, creo que fueron como 4 meses solo, y la segunda sí que fue un poquito más, pero igual fueron 7 meses o algo así. Entre ellas yo volví a trabajar, por ejemplo, entre la primera y la segunda estuve trabajando 2 años prácticamente. O sea, volví... Wow, estamos hablando de un largo camino entonces, ¿no? Sí, esto viene desde hace casi 6 años. Sí. Yo mi primera baja la cojo en 2018, con mi primera operación. Y ahí estoy, pues eso, creo que fueron como 4 mesecitos o así, 5 a lo mejor, entre una cosa y otra igual fueron 5. Y esa la vivo con quiero volver, o sea,
necesito volver, o sea, era una cosa de, me ahogo, necesito volver, tengo que volver, tengo que volver. Y volví, y volví, en cuanto pude, en cuanto me dijeron vuelve, volví, o sea, no me lo pensé ni 2 veces. Luego pasaron eso, pasó la pandemia incluso por medio. Sí, claro, 19. Pasó todo y la siguiente baja es en 2021. Esta baja sí que dura ya un poquito más, unos 7 meses o así, pero me vuelvo a reincorporar. Ya cuando me reincorporo después de la segunda baja, yo ya soy otra persona. Y ya, bueno, es como que dejo más hacer y ya no me... Cambio mi visión de coordinadora. Desde que... O sea, el sentido de que ya no es como, bueno, si la gente no quiere hacer las cosas que nos piden desde arriba, yo no voy a obligar a nadie. Porque durante un tiempo sentía que tenía que obligar a la gente a hacer algo y era como, yo me sentía mal. Y yo, no, mira, yo no voy a obligar a nadie, sino que venga el de arriba y que obligue el de arriba. Yo transmito la información y digo lo que nos están pidiendo hacer, pero no voy a obligar a nadie, que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer. Entonces yo ahí hago un cambio de chip, que esto me ayudará después pues a esta tercera, que fue en 2022 y que ahora hace los 18 meses. Porque todo este proceso de las bajas y la enfermedad te ha cambiado la vida o, bueno, evidentemente te implica cambio laboral y cambio de vida. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha habido ese cambio, cómo ha llegado a ti esta enfermedad, qué te ha enseñado esta enfermedad. No tenemos tiempo para tanto lo que me ha enseñado, pero haremos un resumen. Hay que hacer un resumen porque aparte nos queda muy poco tiempo, pero... Vale, pues a ver, la enfermedad en realidad llega a mi vida en un momento en que yo estoy totalmente perdida otra vez, perdida en el mundo de la estructura, perdida en el mundo de lo que se supone que tienes que hacer y ser según la sociedad. Vuelvo a meterme en ese embudo y a olvidarme de quién soy verdaderamente y a perderme. Y cuando más perdida estoy es cuando llega la enfermedad. Mi primera reacción ante la enfermedad es fuera, no te quiero, ¿qué haces aquí? No, fuera, fuera, fuera. Y no aprender nada de ella. Todo lo contrario. Yo cuanto antes quiero volver a lo que yo tenía. Muy cegada. Entonces, ¿fue la operación? Fue la primera, bueno, las 2 primeras operaciones, sí. Una de ellas la más grande en realidad. Entonces en esos meses, bueno, yo tengo una complicación posquirúrgica, que el cirujano se emocionó con el bisturí y me la lió por dentro, con lo cual no pude recibir el tratamiento de quimioterapia que tenía que haber recibido después de la cirugía, y entonces eso hizo que la baja laboral se acortase, pudiera volver antes, aunque volví con esta consecuencia posquirúrgica y no, en realidad no estaba volviendo bien, pero bueno, claro. Ya te digo, no aprendí nada. En esa primera fase no aprendí absolutamente nada. Era como inercia, hay que volver a lo que tenías. Cuando me pasa que la enfermedad está, lo que yo digo, apagada durante, además de la pandemia, que no pude ni disfrutar, coñe. Sabes que estoy encerrada en mi casa. Pues pospandemia reaparece la enfermedad y ahí es cuando ya empiezan los cambios de vida. Yo ya empiezo a pensar, bueno, si ha vuelto a llamar a tu puerta es porque te tiene que enseñar algo. Y entonces pone sí que patas arriba totalmente toda mi vida, hasta el punto de que yo me siento conmigo en el sofá y me pregunto, ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque no sabes quién eres. Y entonces ahí es cuando empiezan los aprendizajes. Desde quién eres, qué te gusta, qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que no quieres en tu vida, qué te hace feliz, qué no te hace feliz. Y aprendo a soltar con mucha más facilidad y los miedos se van. Ya dejas de tener tantas preocupaciones y cambias también el chip, porque una de las cosas que hacía es que si no soy profe, ¿qué soy? No puedo ser nada, yo no soy nada. Había relacionado mi ser con mi profesión. No, esto no es así. Hay tantas cosas que se pueden hacer y empiezo a descubrir qué cosas puedo hacer, además de ser profesora. Y a nivel de relaciones con las personas, o sea, yo tengo relaciones muchísimo más sanas ahora, más conscientes, más guays,
porque el tiempo que paso con esas personas es de calidad, y quiero pasarlo. No es una obligación, no es ¡hay barbacoa el sábado! Me da igual, no voy, no me apetece. A mí no me aporta nada esa barbacoa, lo siento, y vosotros. Pero, oye, ¿te apetece tomar un café? Venga, tomamos un café. Y siempre lo cuento porque es verdad, me han echado de un montón de cafeterías, porque se me va el tiempo. Y se me va el tiempo porque dejo de estar pendiente del reloj, dejo de estar pendiente de los estímulos externos y me centro en la persona con la que estoy. Y entonces ahí empiezo a descubrir que me encanta, hablar ya lo sabía, pero me encanta escuchar. Que no era consciente de lo mucho que me gusta escuchar a la gente. Y que parece como contradictorio, ¿no? Que si te gusta hablar mucho, no escuchas. No, a mí me encanta hablar, cuando tengo que hablar, pero también me encanta escuchar. Y soy muy curiosa, pregunto mucho, pero pregunto desde la curiosidad, no desde el cotilleo. Entonces, mis preguntas son un poco a veces, ¡ay! Y ahí descubrí que me gusta hacer preguntas, ¡ay! Porque como a mí me gusta reflexionar, me gusta también ayudar a otros a poder reflexionar. Si la otra persona está receptiva, obviamente. Entonces empiezo a ver que la niña que era es lo que soy. Entonces, el baile lo había apartado de mi vida, había habido señales de lo mucho que me gustaba. Entonces yo decido en 2021, decido apuntarme a clases de baile y empiezo a bailar y ¡buah! Lo que se puede llegar a expresar. Descubro también lo que es poder expresar y saber expresar tus emociones, que a mí no me habían enseñado porque en casa no sabían. Entonces yo había reprimido mis emociones muchísimo y no sabía lo que sentía, a mí me preguntan, ¿pero cómo te sientes? No sé, no sé, no te lo sé decir. Entonces empiezo a aprender a comprender cómo estoy, cómo me siento, dónde lo siento. El baile me ayuda muchísimo. Luego empiezo pues, también con yoga, empiezas un poquito a meditar, a quedarte contigo mismo, dejar los pensamientos estos en bucle. Ya no tengo pensamientos en bucle, qué maravilla. O sea, es genial cuando dejas de tener eso, que no te aporta nada. Entonces, son tantas las cosas que he aprendido gracias a la enfermedad, que siempre lo digo, se lo agradezco. O sea, gracias. Es una mierda, sí. ¿Preferiría no estar enferma? Por supuesto, o sea, total no soy, pero reconozco que me ha dado unos años para poder redescubrirme. Sí, de cierta manera te ha traído ese tiempo que reclamaste cuando estabas estudiando Derecho, ese tiempo para conocerte, ¿no? Y no solo el tiempo, porque al final una enfermedad te expone a la muerte al final, porque es una enfermedad grave. Entonces, en cierta manera, te ha dado ese tiempo para conocerte a ti misma y es curioso porque al final, aparte si es una enfermedad grave que, bueno, que sabes que hay posibilidad de que acabe mal, Sí. también hablando claro, muchas veces la muerte te enseña a vivir, ¿no? Entonces, no sé, me parece súper interesante, ¿no? El cómo enfoques ese espacio porque aparte yo veo que has tenido varias fases, porque la primera fue como evitativa, Sí. me rollo, me opero, me vacío y que aquí no ha pasado nada, pero como lo decimos, ¿no? El problema, si no lo afrontas, no se va a ir. Exacto. Entonces, esta segunda te cambió el chip y esta tercera, claro, ya está siendo muy larga. ¿Cómo lo estás llevando? A ver, evidentemente el hecho de que sea larga implica que tu estado de salud no es el mejor y por tanto es duro y eso no deja de estar ahí, pero es la que mejor llevo porque realmente estoy muy en paz conmigo y con todo y he aprendido a vivir, que no sabía vivir. O sea, yo no disfrutaba de lo que era vivir. Yo vivía y pasaba por la vida, pero no la disfrutaba, no la sentía y ahora cada cosa que hago la vivo con intensidad. Y es algo que entonces me está ayudando a llevarla lo mejor posible dentro de que tengo días muy malos, que hay momentos en que me gustaría mandarlo todo lejos y que es, por favor, ya, ¿no? O sea, ya está. Pero también me ha enseñado, pues eso, como he aprendido a vivir de verdad. Cuando la gente me dice, ¿pero no tienes miedo a la muerte? No.
no porque ya he vivido con intensidad. Si no hubiera vivido con intensidad, probablemente sí que tendría miedo a la muerte, pero es que no. O sea, lo que me ha enseñado es, como ya lo estoy haciendo todo, todo lo que quiero hacer lo estoy haciendo, lo estoy viviendo, entonces no tengo por qué tener miedo a que se acabe, porque yo ya sabía cuando nací, pues yo ya sabía que me iba a morir, entonces es como, lo que no sabía es que había que disfrutarlo. Y entonces ahí es una parte que te ayuda a llevarlo más en paz y mejor, y aunque hay limitaciones porque la enfermedad te limita, y siempre lo digo, la única cosa con la que todavía no he conseguido de alguna manera lidiar es con que me haya cortado la enfermedad el poder viajar. Es lo único. O sea, una persona como yo, que le encantaba explorar el mundo, conocer otras culturas, meterse en sitios y demás, no tener esto es algo que todavía me cuesta. Pero el resto de las cosas me he dado cuenta que a veces no necesitamos tanto como creemos, sino que lo que necesitamos ya lo tenemos, está aquí. Y entonces cuando empiezas a disfrutar de lo que está aquí, es cuando dices, vale, pues ya está, ya. No sé ahora quién era el que decía que tenemos dos vidas, y una es cuando descubres, la segunda, mejor dicho, es cuando descubres que tienes que vivirla, que hay que vivirla. Y dices, es que iba de esto la vida, espérate. Entonces esta temporada de 18 meses, sí, se está haciendo larga, a nivel de tratamientos de enfermedad está siendo muy dura, ha habido momentos muy complicados, momentos en los que yo misma he dicho, si tiene que ser así, ya, o sea, hoy mismo, firmo, dejarme morir. Pero a la vez es la que me está dando más paz. Bueno, para llegar al punto de decir, yo no quiero estar en una cama, te firmo donde sea, ahora que todavía estoy consciente de que para estar en una cama, dejarme que me muera y ya está, no pasa nada, yo renuncio a los tratamientos. Eso significa que tú estás ya en paz, porque si no querrías apegarte todavía mucho más a esta vida, a este cuerpo y todo. Yo le digo siempre a mi alma, elegiste mal el cuerpo, para la siguiente vida escoge mejor. Pero también, como yo soy muy de creer en los viajes estos que hace el alma y que se va cambiando de cuerpo, también es que igual le tocaba ya la experiencia terrenal, la experiencia del cuerpo físico. Igual ya se había ido mucho a la mente y al espíritu y tenía que experimentar más en el cuerpo, y me ha tocado. Y es a mí, ¿no? Y justamente con una amiga hablaba ayer de que la vida te manda los retos que cree que puedes superar. Vale, pero ¿cuándo se acaba este reto? O sea, al final no dejas de ser humano, y como humano hay un punto de apego que jamás puedes soltar, ¿no? Y es, bueno, yo me quiero curar, obviamente, pero por ejemplo esta última época me ha ayudado a darme cuenta, a poder responder a la pregunta, mejor dicho, ¿para qué me quiero curar? Que la primera vez que me la hicieron me quedé así, y yo, ¿cómo? Claro, me decía el chico, dice, bueno, tú te quieres curar, ¿no? Sí, y desde el principio seguro que has dicho que te querías curar. Sí, ¿para qué te quieres curar? Dice, piénsalo. Esta persona, maravilloso guía, solo ha aparecido para hacerme esa pregunta, pero maravilloso guía. Y a partir de ahí me di cuenta, dije, ya sé para qué me quiero curar. Yo me quiero curar para poder seguir ayudando a otras personas y poder hacer un mundo mejor. Y dejó de ser, me quiero curar porque me quiero curar. Y fue un gran descubrimiento. Entonces esto te da mucha paz, muchísima paz. No me quiero curar solo por el hecho de curarme, porque me voy a morir igual, pues será de otra cosa. Sí, no morir, nos vamos a morir todos. Claro, todos tenemos ya final. De hecho, ahora me venía a la mente, ¿no? Tu manera de pensar siempre revolucionaria, ¿no? Siempre intentando darle la vuelta a las cosas. Y me venía, ¿no? Me imaginaba a ti dando tus clases locas, que muy locas, totalmente diferentes a las comunes. Y lo último poco que sé de ti es otra ida de olla, otra vuelta de tortilla, que es que hace poco celebraste tu funeral, en la que fuiste evidentemente la protagonista, pero le diste esa vuelta, ¿no? Que creo que me parece
admirable, maravillosa, porque creo que los funerales, igual que la educación, tendrían que cambiar completamente. Creo que, de hecho, yo soy fan de muchas culturas africanas donde muchas veces los funerales son fiestas, Claro. y son celebraciones, y sobre todo si son gente mayor, ¿no? Si son niños y que los viven de otra manera, Claro. porque es más desgracia, pero si la persona que se ha ido ha tenido una vida plena, una vida feliz, ¿por qué no celebrarlo y no ponernos todos de negro a llorarlo, ¿no? Entonces cuéntanos un poco esta ida de olla o dar la vuelta o idea revolucionaria que es celebrar tu propio funeral, organizar también tu propio funeral. Pues sí. A ver, está claro que es un tema cultural. Aquí es mucho de, se ha muerto una persona, vamos todos al tanatorio, lloramos, luego lo enterramos y a pasar por la pena, ¿no? Pero yo decía, vamos a ver, aquí hay algo que a mí no me encaja. Resulta, yo no digo que la gente no tenga que llorar porque yo ya no estoy, evidentemente, lo puedo entender que lo lloren, pero yo decía, a ver, o sea, resulta que ese día es para mí y por mí, pero yo no me entero. Y espérate más todavía, encima consigo juntar a toda la gente que yo quiero y amo y adoro y no me entero. Y están todos en el mismo sitio. Perdona, pero llamadme egoísta, pero esto no puede ser así. Y entonces dije, y yo no quiero que la gente solo llore, si tiene que llorar, vale, pero solo llore, no. Yo quiero que también celebre que, vale, me he muerto, pero lo que he vivido, lo he vivido. Y que me fui contenta, lo que decías de las tribus africanas, que muchas veces lo celebran, porque es eso, ya has tenido una vida plena, ¿por qué no celebrarlo? Y entonces dije, a esto hay que darle una vuelta. Me voy a organizar el funeral en vida. También es verdad que contribuyó el hecho de que tengo dos amigas que habían visto también una película y me dijeron, ¡buah! En esta película sale una mujer que celebra muy diferente a lo que yo hice, pero bueno, era un funeral en vida y te veo. Y digo, no, sí, lo sé, esto hay que hacerlo. Y entonces, en cuanto medianamente me recuperé físicamente de una época bastante dura, tuve claro, o sea, ya cuando estaba pasando por ese proceso dije, lo tengo que hacer. Entonces cuando me empecé a recuperar dije, ahora empiezo a organizar y me monto una fecha, convoco a toda la gente que adoro y lo vamos a celebrar. Y lo vamos a celebrar haciendo cosas que a mí me llenan y me hacen feliz. Entre ellas que ellos estén todos ahí. Entonces dije, pues a por ello. Convoco a la gente 6 horas de su tiempo, que de primeras me parecieron como muchas horas, pero luego se me quedó muy corto. y dije, y voy a meter cosas que a mí me encantaría, pero como no deja de ser un funeral, tiene que haber ciertas cosas, ciertos detalles, ciertos puntos, pues que se asemejen a la idea de funeral que todos tenemos. Y entonces, por ejemplo, hubo una parte en la que la gente tenía que decir si quería, decía unas palabras, ¿no? Porque también es eso, van a decir lo buena persona que eras o no. Y tú no te enteras. Hombre, si me vas a decir que era una cabrona, déjame darte una colleja al menos, ¿sabes? Pero que me entere que pensabas que era una cabrona. Un momento de réplica, por lo menos. Claro, déjame, por favor, déjame. Y entonces, puse un tiempo para que quien voluntariamente quisiera dedicar unas palabras lo hiciera. Y no me arrepiento para nada, tuve que tener muchísima gestión emocional y de hecho pasé una semana después todavía digiriendo todo lo que había pasado, pero fue muy bonito porque realmente ahí vi lo que las personas, mejor dicho, lo que les aporto a las personas. Porque, y esto es una cosa que con mi psicóloga hablaba, que decía, guau, es que últimamente la gente, me pasan cosas muy guays, que la gente se acerca a mí y hace gestos de amor sin ningún fin conmigo. Oye, pues mira, pues te voy a hacer, vamos a trabajar el abdomen, pero lo trabajamos gratis, tal, no sé qué. Y era como, ¿y esto? ¡Wow! ¿Y yo a esta gente qué les aporto? Porque ellos me aportan esto, pero y me decía mi psicóloga, bueno, algo aportas. Entonces piensa qué es lo que aportas, ¿no? Bueno, ella me hizo hacer una lista y tal, pero el día del funeral en vida descubrí lo que aporto a las personas, porque me lo estaban diciendo. Y entonces, qué bonito es en vida también poder saber qué aportas tú a la vida, pero no solo desde lo que tú crees que aportas, sino que una persona llegue y te dice, pues para mí aportas esto o lo otro o lo de más allá.
Entonces pusimos esto, también metí una clase, una mini clase de baile, hice el último capítulo de la temporada del podcast en directo, además también hice, bueno, yo soy muy payasa, entonces hice como una especie de monólogo así de cosas estúpidas que haces cuando te han diagnosticado un cáncer de ovario y ya no tienes ovarios. Entonces empecé a sacar cosas y además porque trajes que dije, no me van a creer, porque una de ellas es un test de embarazo. Y digo, no me van a creer. Entonces me traje el test de embarazo y les explicaba cómo yo incluso después de pues, haber echado la orina en el test de embarazo, estaba acojonada por si me salía positivo. Y dices, pero vamos a ver, es imposible, no tienes matriz, no tienes útero, no tienes ovarios, es imposible. O eres la Virgen María o qué ha pasado aquí. Pero yo, con miedo, yo con miedo ahí digo que salga negativo, por favor. Y entonces la gente, claro, esto no lo saben porque forma parte de mi día a día, pero yo no voy contando estas cosas, ¿no? Y me pareció la oportunidad perfecta, ¿no? O cómo usar un vibrador para masajearte el abdomen cuando te estás recuperando de una cirugía abierta. Entonces, claro, la gente, ¿en serio? Pues sí, un vibrador, fíjate, tiene más funcionalidades, ¿no? Son cosas estas que pensé, compártelas con ellos porque han formado parte de tu vida, pero ellos no saben y son divertidas. También compartí, luego obviamente compartí otras cosas que quizás no son tan de risa, pero entonces hubo ese monologuillo, hubo comida, que a mí uno de mis placeres es comer bien. Y pues les monté un catering y todo también y lo disfrutamos mucho, o sea que hubo muchas cositas, hubo un brindis. Yo he brindado durante 30 años de mi vida con cava y odiado a la gente por este hecho y les hice brindar con kombucha. Y cuando les dije que íbamos a brindar con kombucha, les dije, no me miréis así, cabrones, que llevo 30 años brindando con cava y a mí no me gusta. Así que vais a brindar hoy con kombucha todos. Y que nadie diga nada. Y lo mejor de todo fue las caras de, ¡oh, pues está buena! Digo, claro, o sea, por favor, ¿qué pensáis? Entonces hubo estas cositas y mis padres, fatal, me mandaron un ramo de estos gigantescos de flores, en plan funeral. O sea, no la coronita, pero... ¿Sabes? Y hubo momentos, hubo las velitas, hubo recordatorios, les hice unos recordatorios y tal, con algo que yo escribí, o sea, no sé, era como, démosle la vuelta a esto, por favor. Y el día que me muera, pues si no queréis ir al tanatorio, ya está, ya habéis cumplido. Para verme allí en una caja maquillada y con un traje que ni habré escogido yo, déjalo, ¿sabes? O sea, no os preocupéis, no hace falta. Pero además es que, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Al tanatorio o a los funerales realmente va mucha gente que va por compromiso. O algunos para acompañar a los familiares, pero otros por compromiso. Entonces, os libero de esto. No os preocupéis. Vosotros ya habéis vivido el funeral. Y si me muero dentro de 40 años, ya lo hemos celebrado. O sea, una cosa no quita la otra. Fue darle, sí, otra vuelta más en esa manera de vivir la vida diferente. Que en el fondo es también lo que hago con la enfermedad. Que la gente me dice, pero ¿cómo puedes vivir con todo lo que te pasa en un solo día, a nivel físico? ¿Cómo puedes seguir riéndote? ¿Cómo puedes...? Bueno, es que hay que darle la vuelta. O sea, yo no puedo ser normal, no puedo estar ahí lánguida, no puedo. O sea, es que hay algo dentro de mí que no me deja. Será la niña aquella que tuvo que estar lánguida en el pupitre durante mucho tiempo y sobre todo, bueno, y el mundo del podcast que me ha permitido hablar, comunicar y que todo lo que calle de pequeña está soldiendo ahí. O por ejemplo lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Al final es soltar todo lo que estaba dentro y por eso digo que soy un libro abierto y que no hay pregunta que no responda. Bueno, al menos hasta el día de hoy no ha habido pregunta que no responda, pero yo creo que es por las ganas de soltar todo lo que estaba ahí guardado y darme a conocer como soy y lo que soy, que yo he dado a conocer un personaje siempre y ahora soy yo, esto que ves soy yo, esto que escuchas soy yo y entonces yo me siento bien haciendo que otros puedan conocerme, porque en el fondo siento que no les estaba mostrando mi verdadero ser y que de alguna manera les estaba engañando, les estaba mostrando, bueno, pues una Txell que no es. Es como, ahora os quiero ser fieles de verdad, o sea, fiel y mostraros quién soy de verdad y que me conozcáis. Y bueno, cositas. Vale. Voy a parar un segundo. Ay, sí. Es que son las 12:40. Vale, pues
Bueno, yo siempre para acabar las entrevistas pregunto a la gente cómo, si piensas mucho ahora en el futuro o con esto de la enfermedad te obliga a vivir el día a día, el presente, o sí que te gusta también como proyectar, decir, que bueno, que antes lo hemos hablado, o sea, me ha encantado la reflexión de si te curas, ¿para qué es? ¿No? Porque al final muchas veces dices, bueno, me curo, pero ¿para qué? ¿Para volver a la vida de antes? Claro. ¿Volver a convertir un personaje? ¿Dejar de ser yo? ¿Sabes? ¿Y volver a entrar en la rueda? ¿O realmente es de decir, hostias, pues es que es un poco loco, pero decir, mientras mantenga la enfermedad es ese motor que me mantiene al decir, no, no, es que yo cada día tengo que aprovechar, es que si me sale la oportunidad de ir a bailar allí, me voy a ir a bailar allí, porque lo tengo que vivir todo a tope y al final es lo que te digo, ¿no? La muerte nos enseña a vivir, porque mientras yo creo que si nos aseguraran, si nos dieran una pastilla que nos asegura la inmortalidad, yo creo que entraríamos en la peor condena, que es una vida monótona sin saber, Sí. ¿sabes? Creo que al final el aprender que todo es cíclico, que todo tiene un principio y un final, hace que ese camino, ¿no?, se intensifique y bueno, aprendamos a vivir, ¿no? Y entonces, Sí. con todas estas conclusiones, con tu situación actual, que tampoco sé si tus tratamientos están dando resultados, si no, ¿cómo ves tu futuro próximo? Si es solo miras a mañana o te gusta también pensar en un futuro lejano. En general, yo vivo un poco al día. De hecho, cuando me proponen planes, siempre digo que más de una semana yo no hago planes porque no sé lo que va a pasar. Porque si algo también me ha enseñado esta enfermedad es que es una montaña rusa. O sea, hoy estás arriba, mañana estás abajo y es muy complicada de gestionar. Voy ya por el 4.º tratamiento de quimioterapia, con lo cual es un constante arriba y abajo. A veces estás bien, a veces no. Entonces, por norma general es eso, una semana vista, ¿no? Pero que vivo al día. Pero no puedo evitar, desde que se hizo esa pregunta del para qué, ahí empecé a proyectar de alguna manera un futuro. No ni muy lejano ni muy cercano, simplemente el hecho de, como yo siento que me curo para ayudar a otros y para dar un servicio a esta sociedad desde mi experiencia y desde lo que sé y los conocimientos que tengo, entonces claro, y eso lo tengo que poner en práctica, ¿no? ¿Cuándo lo voy a poner en práctica? Ya lo hago de alguna manera ahora durante la enfermedad, pero es inevitable pensar que, claro, si me curo para esto, pues eso es un futuro, ¿no? Y sí que piensas algo más, o al menos yo pienso algo más en ese futuro, en cuando pueda ya físicamente poder responder al máximo para poder ayudar. Porque mientras que el físico se ve tocado, ayudas pero a pequeña escala, ¿no? Entonces, que esto también es una conversación que tengo yo con el universo, no sé, que le digo muchas veces, universo, si te piensas que si me curo me voy a olvidar de todo lo que he aprendido ahora, de vivir y de todo esto, que yo no me olvido ya, que esto ya se me ha quedado muy integrado, ¿no? Porque al final piensas que es eso, ¿no? Que si estás enfermo, te mantiene en esa rueda que decías de saber vivir. Y que a lo mejor si dejas de estar enfermo, te olvidas y vuelves a lo que tenías. Yo no me veo capaz de volver a lo que tenía. No creo que pueda. O sea, hoy por hoy no puedo ser la que era, porque es que ya no soy. No existe. No existe. Seguramente tampoco seré la que soy hoy, ¿no? Pero sí que bueno, no existe la de entonces y es imposible mirar al futuro pensando en volver, ¿no? Pero yo siempre le digo a mi doctora, esto es una lucha que tengo con ella, que le digo, pero tú sabes que yo voy a durar hasta los 80 años, por lo menos. Y ella me dice, me mira y me dice, Merche, no le hace falta más. Y yo, sí, ya sé lo que me estáis dando, me dais toxicidad por un tubo. Yo ya lo sé, y que tengo una enfermedad en estos momentos que es esta. Pero claro, yo le digo, yo temporalmente tengo la enfermedad. A mí nadie me garantiza que mañana ya no está, ni ellos pueden garantizarlo al 100%, ¿no? Entonces es como,
en el fondo, sí que piensas en un futuro en algún momento puntual, ¿no? Si le estoy diciendo a esta mujer que voy a durar más de 80 años, es que pienso que hay un futuro para mí. Entonces, bueno, sí, sí que hay sueños. Al final, uno no deja de soñar, pero los sueños cambian, son distintos. O sea, es lo que te digo, mi sueño ahora es poder estar físicamente bien, por tanto, curarme, para poder ayudar con todo. Si no, desde mi casa puedo ayudar, pero no puedo ayudar tanto como si me puedo... Porque claro, yo quiero acompañar a personas que pasan por situaciones como las que yo paso, o similares y demás. ¿Cómo les acompaño si no puedo estar con ellos, ¿no? Al final, sí, el online está muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? Necesitan un acompañante al lado. Entonces, el físico, pues en estos momentos, no me lo permite. Claro, si yo me curo, me lo permitiría. Pues claro, eso es futuro. Al final, tiendes a pensar en un futuro, pero es distinto. Ya no es un futuro de, pues este verano me voy a ir a donde sea, de vacaciones. O cosas de, ya lo haré, y que nunca vas a hacer. Hay tantas cosas que dije que ya lo haría y que sé que no voy a hacer, entre otras cosas porque ya no soy la que era y ya no quiero esas cosas en mi vida. Pero por norma general yo pienso más en el presente, en el día a día. Vivo al día. Entonces, incluso cuando hago planes para esa semana que te comentaba, son planes siempre que, bueno, ya la gente ya me conoce, ya sabe que están sujetos a cambios. Porque a lo mejor me levanto y no me apetece. Entonces yo no puedo saber si me va a apetecer. Y he dejado de hacer planes por obligación. Como decía antes al principio, ¿no? ¿Para cuál sábado? Muy bien, estupendo. Ya no. O sea, si yo siento, me levanto, que ya no tengo que hacer ese plan, no lo hago. O que mi cuerpo ya no se encuentra bien, pues se cancela y ya no duele, que esto es otra cosa. Ya no duele, entonces es más al día a día. Es un poco... Sí, pero no. Es una respuesta un poco ambigua. Vale, pues... Sí. Vale, pues nada, muchas gracias. Voy a cortar ya.